Hola, buen día chicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con otros conceptos básicos para ir adentrándonos en el tema de la información financiera. En la clase anterior vimos todo lo que era la información financiera, quiénes son los usuarios de la información financiera y para qué les sirve a las empresas la utilización de esta información. Dentro de estos conceptos, bueno, hablábamos de lo que es la contabilidad y bueno, también incluso se va a ver la parte de lo que son las finanzas y cómo se relacionan una entre otras y que de alguna manera no puede existir una sin la otra. Bueno, vamos a iniciar primero entonces con el concepto de contabilidad y que de alguna manera dice que la contabilidad es aquella técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Básicamente entonces las empresas como tal todos los días llevan a cabo transacciones. Estas transacciones son, por ejemplo, compra y venta de mercancía, de insumos, etcétera, y que de alguna manera todas esas actividades se tienen que registrar. La contabilidad, por ejemplo, es la encargada de registrar todas esas transacciones, de clasificar las operaciones y también de resumirlas para que finalmente me arroje un resultado. Como tal, para entender un poquito la diferencia incluso entre la contabilidad y las finanzas, es que la contabilidad solamente se encarga del registro de esas transacciones y de darnos como tal un dato, mientras que las finanzas es la interpretación que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso les decía que no puede existir incluso una sin la otra. Y bueno, la contabilidad como tal lleva lo que se conoce como un proceso contable. A este proceso contable se le conoce como el conjunto de pasos que permite expresar la información financiera de manera ordenada. Es por eso que les decía que no puede existir una sin la otra. Entonces, este proceso contable, de hecho, nosotros lo tenemos que conocer para poder interpretar esos datos. Este proceso contable, que son una serie de pasos o también se le conoce como una serie de etapas, básicamente se resume en 5 etapas principales. Número 1, la primera sería la identificación de operaciones. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, todas las empresas como tal llevan a cabo transacciones. Ya les decía, por ejemplo, compras, ventas, principalmente, ¿no? Es como que lo que se hace diariamente en una empresa. Así que entonces, por ejemplo, si yo adquirí el día de hoy, no sé, un escritorio, entonces necesito, uno, identificar la fecha de la compra de ese escritorio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que en este caso estoy comprando. ¿Qué estoy comprando? Un escritorio. ¿Cuánto me costó? Y por ejemplo, ¿cómo lo pagué? ¿No? Entonces estoy identificando esa operación que de alguna manera tiene que ser también sustentable. Todas estas operaciones se deben de llevar de manera diaria y sin pasarte por alto ninguna transacción. Entonces, tienes que identificarlas y tienes que ir registrándolas como tal, como es el objetivo principal de la contabilidad. Entonces, a esto, por ejemplo, dentro de la contabilidad se le conoce como asientos contables. Los asientos contables son el registro de todas esas transacciones y que deben de ser de manera cronológica. Como vayan haciéndose las transacciones, se tienen que ir registrando con fechas y este, con toda la información necesaria para poder realizar la contabilidad o seguir con el siguiente paso. Aquí es importante identificar que dentro de las operaciones se clasifican en dos: las operaciones que se conocen rutinarias, que de alguna manera estas se presentan de manera frecuente, como les decía, o sea, es algo básico, como la compra y venta, es algo que siempre se realiza, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, las que se conocen como las no rutinarias, por ejemplo, estas operaciones se presentan de manera esporádica. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa ya lleva en operación y pues que no sé, tiene una maquinaria que todo el tiempo está funcionando y que de alguna manera entonces llega un momento a lo mejor en el que pues se descompone
o ya no sigue generando la misma producción, y pues entonces tenemos que hablarle, por ejemplo, a un técnico para que haga la revisión de esa maquinaria, ¿no? Entonces, esto no es que suceda todo el tiempo, o sea, por eso se le conocen así como operaciones no rutinarias, así que entonces, como son esporádicas, por eso se les conoce así, pero no por ser esporádicas deben de dejar de registrarse contablemente, ¿sale? Entonces, bueno, número 1, este sería nuestro primer paso, y representado, por ejemplo, en la contabilidad como los asientos contables. Número 2, lo que es la recolección de información. Dice aquí que, por ejemplo, toda la información debe ser confiable, y de ahí entonces viene la parte de la característica de la información. Esta recolección de información, incluso aparte de registrarlas como se hace en el paso anterior, se debe de sustentar. ¿Con qué voy a sustentar todas esas transacciones? Pues no se puede ser con una factura, con una nota de remisión, con un ticket, o sea, todo aquello que de alguna manera a mí me sustente la información. Entonces, recolectar información que también para mí es útil y que de alguna manera tiene que ser sustentada. Después viene el tercer paso, que es la clasificación y el registro. Aquí en la clasificación y el registro, por ejemplo, que lo que hace la contabilidad es la clasificación, y se clasifican estas operaciones, por ejemplo, primero parte de lo que son los activos, luego también los pasivos y luego el capital. Bueno, aquí nada más retomando un poquito el concepto de lo que es el activo. Los activos son considerados como los bienes y los derechos de las empresas, mientras que los pasivos, por ejemplo, son aquellas deudas y aquellas obligaciones que llega a contraer la empresa. Entonces se tienen que clasificar en activos o pasivos, o también puede ser con el capital, que el capital, por ejemplo, pueden ser la aportación de los socios, las utilidades del ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces hay que clasificar. Entonces ya identificamos que hay una operación, una transacción, recolectamos la información y entonces registro si es un activo, si es un pasivo o si es la parte del capital de alguna manera. Entonces clasificamos. Luego, número 4, viene lo que se conoce como resúmenes intermedios. Por ejemplo, estos como tal son parte del proceso, pero estos no son considerados aún documentos contables. Por eso se les conoce así como resúmenes intermedios. Entonces clasifico y luego ordeno. Entonces, en estos resúmenes intermedios tenemos documentos como, por ejemplo, lo que es el rayado diario, los esquemas de mayor, incluso la balanza de comprobación, que de alguna manera son parte del proceso contable, pero no son todavía considerados documentos contables como tal, sino que son parte del proceso para obtener una información que de alguna manera es útil para la empresa. Ya después de ahí viene lo que se conoce como los estados financieros. Los estados financieros ya son documentos contables que nos muestran cierta información de la empresa. Por ejemplo, aquí en los estados financieros tenemos estados financieros básicos como puede ser el balance general, puede ser también lo que es el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo, que principalmente son los 4 estados financieros básicos. Pero, por ejemplo, estos entonces ya si me llegara a mí, por ejemplo, una auditoría o le quisiera presentar, no sé, a un banco información financiera para un crédito, pues entonces ellos no me van a pedir, por ejemplo, los resúmenes intermedios, sino me van a pedir los estados financieros para que ellos puedan tomar decisiones sobre la información de los estados financieros. Bueno, y entonces este sería todo nuestro proceso contable, y todas las empresas deben de seguir el mismo procedimiento. Les puse aquí, por ejemplo, la importancia de llevar la contabilidad. Básicamente, pues bueno, todas las empresas tienen la necesidad de llevar el control tanto de todas sus transacciones para, pues, gestionar todo lo que es la parte monetaria. Y aparte de que es importante para las empresas, también viene la cuestión legal, ¿no? Por ejemplo, lo que es el Código Fiscal de la Federación nos dice que las empresas deben de tener por lo menos un periodo de 5 años de su contabilidad.
si son empresas, por ejemplo, que ya llevan mucho tiempo en una operación, por ejemplo, ellas son responsables de tener o de guardar la contabilidad de hace 5 años. Y eso nos lo marca incluso por ley, ¿no? Aquí se los sustento del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, cuando son empresas de nueva creación y que no tienen más de 2 años, por ejemplo, 1 año, pues no pasa nada porque son empresas de nueva creación. Pero si son empresas que ya tienen muchísimo tiempo en operaciones, pues sí son, o sea, deben por ley tener la contabilidad guardada de 5 años. Si llega una auditoría, por ejemplo, fiscal, entonces nos van a pedir la contabilidad de estos años. Obviamente es al azar, pero nosotros tenemos la responsabilidad como empresa de tener esa contabilidad guardada. Y bueno, entonces con esto cerramos la parte de lo que es la contabilidad. Y ahora sí nos vamos a ir a la parte de las finanzas para poder de alguna manera distinguir una de otra. Entonces, la contabilidad solamente es como el registro de esas transacciones para que nos arroje un dato. Y ese dato, pues entonces viene ahora las finanzas que de alguna manera se transforma también en información útil. Entonces vamos a iniciar primero con la definición general de finanzas que nos dice que es el arte y la ciencia de administrar el dinero que afecta la vida de toda persona y también de las organizaciones. Así entonces que si yo, por ejemplo, en un estado de resultados me sale que yo tengo una utilidad de 1 millón de pesos, entonces debo de tomar una decisión de qué voy a hacer con ese 1 millón de pesos. En la contabilidad por sí sola me va a arrojar el dato como tal, pero en las finanzas le voy a hacer la toma de decisiones de qué voy a hacer con ese 1 millón de pesos. Ah, pues a lo mejor invierto, ¿no? Cierta parte de ese dinero. Ah, no, entonces voy a pagar a lo mejor utilidades, pero de esta parte voy a pagar, por ejemplo, dividendos, ¿no? A los accionistas. Entonces, con esto, con la parte de las finanzas, dice que es la parte y el arte, perdón, y la ciencia de administrar el dinero para la toma de decisiones. El objetivo principal de las finanzas dice que es el máximo aprovechamiento y la administración de esos recursos. Así que entonces ellas gestionan toda la cuestión monetaria. Por ejemplo, dentro de una empresa podemos ver también lo que se conoce como el área de finanzas, que ahorita vamos a ver el concepto. Pero las finanzas generalmente se dividen en dos funciones o en dos subdepartamentos, que es lo que es la tesorería y lo que es la contraloría. Por ejemplo, la tesorería, por ejemplo, ahí dice que es la persona encargada de controlar el efectivo, tomar decisiones y formular los planes de aplicación de capital, obtención de recursos, dirección de actividades, crédito, cobranza y maneja la cartera de los inversionistas. Es decir, tesorería maneja todo lo que tenga que ver con dinero. ¿Sale? Ella es la encargada de hacer o de gestionar como tal toda la parte del efectivo. Mientras que la Contraloría dice, es la que realiza por los comunes las actividades contables relativas a impuestos, impuestos, presupuestos, auditorías, procedimientos de datos, estadísticas, contabilidad financiera. Por ejemplo, entonces ella es la encargada de hacer, por ejemplo, todas estas funciones que de alguna manera no tengan que ver con el dinero en efectivo, sino de alguna manera entonces aquí se encarga de gestionarlo o de estar revisando que el dinero se esté manejando pues bien, ¿no? De alguna manera, hace estadísticas, genera información útil para los usuarios financieros y bueno, esas serían como las dos diferencias entre una y otra. Ahora, si vemos, por ejemplo, las finanzas como área de la empresa, por ejemplo, esta área es la encargada, por ejemplo, de la obtención de los fondos y también suministrar de capital a las empresas. Por ejemplo, esta es el área de gestionar toda la parte, pues, de los recursos económicos o monetarios. Por ejemplo, dentro de un organigrama lo vemos, por ejemplo, en los mandos medios y que ellos son encargados de tomas de decisiones generalmente a mediano plazo.
Por ejemplo, aquí en las finanzas y que ellos, por ejemplo, hacen la gestión del recurso financiero, pues ellos, por ejemplo, toman la decisión de qué hacer con ese capital. Puede ser de invertir otra vez ese mismo capital. Les decía, por ejemplo, si en un estado de resultados me sale 1.000.000 de pesos, entonces decido qué hacer con eso. Puede ser invertir, puede ser financiar, puede ser administrar el dinero otra vez, y pues todo esto con una toma de decisiones más efectiva. Por ejemplo, aquí les puse que dentro de las finanzas existe lo que se conoce como el administrador financiero. El administrador financiero básicamente tiene el objetivo principal de hacer maximizar esos recursos monetarios para la empresa y de aumentar ese valor económico. Así que entonces el principio fundamental de estos administradores es generar beneficios adicionales a los ya obtenidos. Entonces, si yo, por ejemplo, obtuve 1.000.000 de pesos, no es que me lo vaya a gastar, sino el administrador decide qué se va a hacer con ese dinero. Entonces, a lo mejor, si es un dinero que la empresa no necesita, no sé, a lo mejor lo puedo poner en el banco a que me genere intereses, y que a lo mejor si es un dinero que tengo ahí guardado y que al cabo de un tiempo me va a generar mayores rendimientos. Así que entonces, si yo tenía, no sé, si metí en el banco 500,000, al, al, al paso del tiempo a lo mejor yo voy a obtener este 600,000, ¿no? Ya con rendimientos. Entonces es incrementar ese dinero. Por eso ellos son los encargados de las tomas de decisiones. Por ejemplo, aquí en las finanzas corporativas, por ejemplo, en los administradores deben de tomar, por ejemplo, ahí ya está como más desglosado, les decía, puede ser decisión de invertir, por ejemplo, puede ser en activos como muebles, como equipos, como en el inventario. La decisión de invertir tal cual que recae directamente en el administrador sobre la inversión. Puede ser decisiones de financiamiento. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor no obtuve tanta utilidad y que necesite financiamiento. O puede ser que de alguna manera la empresa esté creciendo y que necesite más inyección de capital. Así que entonces ellos, los administradores, tendrán que decidir si es que a lo mejor deciden buscar inversionistas para que le inyecten de capital a las empresas. O la decisión, por ejemplo, de administrar el capital de trabajo. Por ejemplo, es para volver como a reinvertir, y que de alguna manera el capital de trabajo es lo que asegura la actividad diaria, que de alguna manera la empresa tenga los recursos suficientes para poder continuar en operaciones. Así que estas serían las tres decisiones básicas que debe de tomar un buen administrador en cuestión de finanzas. ¿Y con qué lo hace? Con buena información financiera. Entonces, por eso es la importancia de saber y de conocer la contabilidad versus las finanzas. Bueno, entonces ahora la actividad de esta clase sería realizar un cuadro comparativo a computadora sobre la contabilidad y las finanzas. Ahorita ya les di la información sobre qué es la contabilidad, qué es la finanza, así que a ustedes les quedaría hacer un cuadro comparativo sobre lo que ustedes detectaron que son las mayores diferencias entre una y otra. Bueno, recuerden igual que necesitan entregarme las actividades vía correo a más tardar el día domingo. Ya les estaré haciendo llegar la información del correo y de los días y las horas que nos vamos a ver entre semana. Y bueno, chicos, pues estamos en contacto. Que tengan un excelente día.